ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. El suicidio es un suceso cotidiano y es un hecho inherente a la condición humana. No hay animales que se suiciden, es el nacimiento de la conciencia lo que permite al individuo tener una representación concreta de lo que significa la muerte por mi propia mano. Y con esta cita del libro El suicidio en la pubertad y la adolescencia, un abordaje desde la psicología social, damos inicio a este nuevo episodio donde vamos a derrumbar paradigmas precisamente a este tema, el suicidio. Cómo hablarlo, porque durante muchos años nos han dicho que es algo que no debemos hablar públicamente porque sería una manera de incitarlo. Y nos acompaña para hablar de este tema, para aprender y derrumbar todos esos paradigmas, Maribel Ateortúa. Ella es psicóloga en CENPI, que es el Centro de Atención Neuropediátrica Integral. Maribel, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Dayana, a ustedes por permitirme hacer parte de estos encuentros. Me encanta brindar un poco de mi conocimiento y experiencia. Bueno, vamos a hablar de un tema aparentemente sensible, porque es lo que nos han dicho, porque es lo que hemos aprendido, es lo que hemos escuchado, y precisamente por eso hay muchos paradigmas en torno a esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, soy comunicadora social y periodista, y cuando trabajé en un noticiero me decían, no, es que esos temas del suicidio no pueden salir en el noticiero porque entonces el que nos vea va a querer suicidarse. Entonces uno era como, ay, no, esos temas no. Y en la casa, cuando alguien conocido, cercano, pues pasaba por esta situación, decían, no, de eso no se hable. O cuando alguien contaba, ¿y qué le pasó? No, no sabemos, o inventaban pues otra historia. Y no sé, Maribel, ya pues con tu experiencia, si eso también ha llevado a que las personas que están pasando por esa situación callen. Es verdad, Dayana. La verdad es que ese es uno de los mitos que nosotros constantemente desde la sociedad guardamos. Hablar no es incitar, por el contrario, en la historia clínica, cuando nosotros en la psicología hablamos de cuando llega un paciente con esta sintomatología, con una ideación suicida o incluso que ha cometido o que ha hecho este tipo de situaciones como actos suicidas, porque no necesariamente llegamos hasta ese momento de suicidarnos, sino que puede haber una conducta o un intento. Es importante preguntar si te has llegado como a pasar por la mente, si has llegado a pasar por la mente ese tipo de cuestionamientos. Y el paciente lo que hace es tranquilizarse porque hay una persona aparentemente que comprende lo que está pasando. Por el contrario, si no preguntamos esto, la persona se va y ocurren un montón de cosas, un montón de situaciones en cuanto a la parte de los medios de comunicación que antes incitan o que pudiera haber culpabilidad porque no todas las personas están con las mismas estrategias de afrontamiento para este tipo de situaciones, o los padres a veces no saben cómo dialogar con sus hijos, y es importante estar ahí pendientes de lo que puedo hacer, de validar sus emociones, cuéntame, aquí estoy para ti, con el solo hecho que miremos a la otra persona en los ojos y le hagamos saber que estamos para ellos, que nos cuenten lo que han estado pensando, lo que ha pasado por su mente. Ellos sienten ese alivio, esa tranquilidad y saben que no son unas personas extrañas, unos monstruos por cometer. Que no están locos. Exacto, que ahora hablábamos pues como que en estos momentos cometer el acto no es que sea una situación para culpar a la persona, sino para acompañarla y que se sienta validada. Exacto, sí, porque pues esa es como una parte de esos paradigmas que nos han llevado a silenciarlo, a ignorarlo y a invisibilizarlo, pero también cuando lo hablamos no sabemos hablarlo. Entonces uno escucha a alguien como, ay no, yo mejor estaría muerta de este tambor, lo que está pensando, este está loco, esa es la salida fácil, ese es como el más común que uno escucha y uno mismo ha dicho cuando se toca el tema. ¿Qué siente la persona
que está atravesando por esa situación, que tiene en su mente la idea suicida, cuando escucha ese tipo de comentarios y cuando ve que lo que le pasa es minimizado? Claro, lo que necesitamos, por ejemplo, es pasar a esa validación. La persona puede sentirse, por el contrario, si no estamos pendientes, como que no estás llamando la atención. Asuntos, por ejemplo, cuando los jóvenes o las personas adultas o niños incluso, que se ha registrado que niños desde los 5 años pueden llegar a cometer o a tener este tipo de conductas suicidas o actos de riesgo como el cutting, que no necesariamente lleva a que tengamos una conducta suicida, pero también hay que prestar atención. Lo que hacen los cuidadores también es decir, está llamando la atención, y antes puede incitar mucho más porque bueno, va a llamar la atención de verdad para que se dé cuenta que es en serio. Sí, entonces importante, sí, puede estar llamando la atención, pero entonces bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué necesitamos Prestémosle atención. Sí, precisamente, claro, estamos llamando la atención porque en la familia puede haber situaciones de violencia intrafamiliar, cosas que no se hablan, y esa es una manera de mitigar como esa emoción. Los adolescentes que se cortan, que practican el cutting, o incluso los adultos con conductas de riesgo pueden llegar a veces a esa conducta suicida, no necesariamente, pero hay que prestar atención, y la validación emocional es súper clave. Entiendo cómo te sientes, no está mal lo que estás pensando, pero déjame acompañarte, vamos a ir a un centro médico donde puedan acompañarte, donde puedan brindarte los primeros auxilios, mirar si es necesaria una medicación para disminuir el riesgo, para que la persona no se haga daño, porque lo más importante es la vida y disminuya esa impulsividad. En un momento en que la persona esté pasando por esa situación, los pensamientos van a 1000. Puede haber una conducta de riesgo muy fácilmente, entonces hay que estar súper atento, alejar objetos cortopunzantes de nuestro alcance, que podamos estar pendientes de la persona y que se sienta cómoda, ¿cierto? Ajá, no hacerlo de una manera pues como tratarlo es diferente, sino te estoy ayudando, hagamos esto juntos, también como incluirlo en ese alejemos esto, no de manera que él se sienta como que todo el mundo se está distanciando de él y lo están haciendo a un lado y lo están viendo como la persona rara, extraña, a la que le pasan pues, no sé, si uno humanamente, su humanidad también lo lleva a veces a querer ayudar, pero como no sabemos, como no nos han enseñado, como no nos hemos educado en el tema, a veces también cometemos errores cuando queremos ayudar. Es verdad. Incluso dentro de las intervenciones que se hacen es, por ejemplo, trabajar desde la prevención, que generemos espacios de escucha con los niños, jóvenes y adultos. En este caso hablo propiamente de los niños y jóvenes porque ha sido la población en la que más he tenido experiencia, pero también pasa mucho con las personas que no encuentran sentido a su vida, que hay factores de riesgo. De hecho, se aumenta 4 veces más el riesgo de una conducta suicida o de un intento suicida cuando hay un familiar en primer grado de consanguinidad que ha cometido un acto suicida en el pasado. Por eso, a la hora de preguntar en la historia clínica si ha habido un familiar en una situación similar de riesgo por pensamientos, conductas o actos como tal, es importante tenerlo en cuenta. Nuestros familiares son muy importantes a la hora de nosotros tomar esas decisiones. O situaciones de violencia intrafamiliar, como lo nombrábamos anteriormente, pueden haber muchos factores detonantes que nos lleven a ser más vulnerables para esta situación del suicidio. Así que hay que prestar atención, no cuando ya estemos desbordados, sino desde antes. Yo pienso que esa es como la invitación principal que me gustaría hacer en este espacio, que lo hablemos desde la prevención. Sí, y precisamente te quería preguntar, ¿qué ocurrió en la pandemia? Digamos que fue un detonante que también nos movió a todos, no solamente pues como de manera local, sino a nivel mundial, con los temas de salud mental, específicamente el tema del suicidio en niños y jóvenes, incluso llevado pues desde hace mucho tiempo, pero fue cuando se prendieron las alarmas a tratarlo como una problemática de salud pública, pero apenas estamos en ese camino, apenas lo estamos explorando precisamente por todo eso que nos habían dicho, que nos ha costado tanto hablar y tratar el tema. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Y qué se está haciendo ahora precisamente para evitar que eso vuelva a ocurrir, que sigamos perdiendo esas vidas? Bueno, desde el Plan Decenal de Salud Mental 2012-2021 se ha incluido trabajar desde la prevención.
Ahora, por ejemplo, después de la pandemia, sabemos que la pandemia nos alejó completamente del mundo externo, que debimos permanecer encerrados completamente, alejados del exterior, de las cosas que permitían como mitigar ese estrés o distintas actividades que nos permitían tranquilizarnos, conectarnos con los demás. Los niños y jóvenes fueron los más afectados en este caso, así que se aumentó, por ejemplo, ansiedad, se aumentó síntomas en depresión, padres que no sabían cómo acompañar académicamente a sus hijos porque en el colegio mandaban un montón de actividades. Para los papás, sí. Ni siquiera para los niños. Es verdad, fue muy compleja esa época, incluso lo sigue siendo porque ahora entonces tenemos chicos que han estado pasando por situaciones de riesgo, situaciones que la pandemia como que nos visibilizó más lo importante que era trabajar en la salud mental. Y sigue siendo importante, lo que pasa es que después de esa época nosotros nos damos cuenta que hay que seguir trabajando sobre eso, hay que seguirnos enfocando en nuestros hijos, cómo los acompañamos, qué decimos. Desde la parte de la salud pública es importante que trabajemos desde la prevención, realizando talleres, campañas, en cuanto a seguir desarrollando esas habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son, por ejemplo, el aprender a manejar emociones, aprender a manejar el estrés, la ansiedad, que todos humanamente la tenemos, pero hay que trabajar en estrategias de afrontamiento. Exacto, sí, yo siempre les digo a mis consultantes que tenemos una ansiedad buena, que es como nuestra amiga, y una ansiedad que es como nuestra enemiga, la que constantemente nos dice vas a perder, lo vas a hacer mal. No hay que dejarnos creer de esa ansiedad que es la negativa o que es la enemiga, por decirlo de alguna manera. Sí, como lo que siempre decimos, el angelito a un lado y el diablito al otro, eso pasa con esos tipos de ansiedades. Exacto, entonces hay que vivir como en un punto medio, escuchando lo que la mente dice, escuchando mis emociones, tener espacios para nosotros tranquilizarnos, esparcimiento. Y mira que justamente después de la pandemia tuvo mucho auge todas estas prácticas de mindfulness, de la atención plena, del yoga para niños y jóvenes. La meditación. Exacto, como que la pandemia también nos pegó una sacudida impresionante. Bueno, ¿cómo te estás conectando con la vida? ¿Cómo te estás conectando con tu ser? Porque pasábamos desapercibido todas las cosas que vivíamos por el afán, el corre-corre, los papás llegando a casa sin poder conversar con sus hijos en muchas ocasiones, no porque no lo quieran hacer, sino porque el afán de la vida no lo permite. Ahora en la pandemia como que nos obligaron a que estuviéramos ahí. Todos, con nosotros mismos, y no fue fácil. No fue fácil y nos enfrentamos a todo este tipo de situaciones. Maribel, si bien el Estado ha comenzado a hacer unos esfuerzos, ya hay como unas líneas donde la gente se puede acercar, está brindando herramientas, falta mucho todavía por hacer, pero también desde la parte educativa en los colegios no nos podemos quedar enseñándole a los niños como aprendimos nosotros hace 15, 20, 30 años, por lo que acabas de decir justamente, el mundo ha cambiado, avanza a un ritmo diferente, y la pandemia nos demostró lo que está pasando en el interior de todos estos niños y jóvenes de estas nuevas generaciones. ¿Cuál crees tú que es ese paso que cada uno de manera personal puede ir haciendo para ir acabando con estos paradigmas y empezar a hablar el tema, a tratarlo, pero con responsabilidad? También en mi parte profesional como comunicadora social creo que los medios tienen también un rol muy importante y que todavía les falta mucho en encontrar la manera de hablarlo, de darlo a conocer de una manera responsable y dejando el amarillismo a un lado. Yo creo que es esa línea la que les da miedo a veces cruzar, que la han cruzado, pero que se puede hablar y hay otras maneras, hay otros caminos. Totalmente. Resulta que, por ejemplo, los colegios, las instituciones educativas, públicas, privadas o por cobertura, son consideradas espacios protectores, entornos protectores, y es justamente lo que podemos hacer en torno a lo que estamos hablando en este momento de la prevención del suicidio, de nosotros derribar paradigmas. No está mal, por ejemplo, que si el profe, si el coordinador, si el rector está observando conductas de riesgo, preguntemos, ¿has pensado hacerte daño? ¿Has pensado en suicidarte? No está mal que hagamos esas preguntas, que hagamos una remisión pertinente a la parte de la salud mental para no dejarla de lado. Preguntar no es incitar,
ni tampoco tiene que ser que veamos al chico llorando, como se ha pensado normalmente, que tiene que estar derramando lágrimas constantemente para saber que es una depresión o que está pensando en hacerse daño. No, o que está llamando la atención, tampoco. Pienso que por ahora es importante que nosotros, los adultos significativos, si estamos en un entorno desde los colegios, podamos ser esos entes de cambio, esos que preguntan, esos que se acercan, esos que pueden validar las emociones. Y hay algo muy importante que yo me he dado cuenta en mi experiencia, y es que los profes también nos colaboren mucho en cuanto a la parte de hacer sentir a esos chicos que son valiosos en algo. Porque claro, si yo soy un chico que en mi casa me va mal, mi mamá me regaña, o pienso, porque claro, en la adolescencia todo lo catastrofizamos, sí, todos pensamos que están en mi contra, todos están en mi contra. Y adicional a eso llego al colegio, el profe de matemáticas me pone un 1, llama constantemente a mi mamá diciendo que yo no hago las cosas bien, entonces es el que hay chico, algo mal conmigo. Sí, claro, entonces a eso sumemos un montón de pensamientos que pudieran estar pasando por la mente de esa personita que no tiene las suficientes estrategias de afrontamiento, porque a eso sumemos también en la casa no hay espacios de diálogo, o que también genéticamente, ese componente genético, hubo un familiar que se suicidó y en la casa tampoco se habló de eso. Entonces, importante que como profes, bueno, este chico no está haciendo esto bien, pero tiene estas habilidades. Entonces, hagamos que pueda seguir potenciando esas habilidades desde otro espacio, y voy haciendo que mejore eso que yo quiero también mejorar, porque no todos tenemos que ser buenos para todo. Y en este momento, pues los chicos viven muy cargados académicamente también por lo que nos dejó la pandemia. Entonces son chicos que no aprendieron a leer, sino que les enseñaron en la casa. Los papás justo en esa época de pandemia no enseñaron de la mejor manera. Y ya llegamos al colegio con ciertas dificultades para enfrentarnos a otros componentes académicos que nos estaban requiriendo, pues como en ese momento. Así que la invitación es a que seamos entes de cambio desde los colegios, simplemente con nuestra escucha, con espacios en donde los jóvenes se sientan incluidos, o los niños también se sientan incluidos, y desde pequeños también, particularmente pues como para no llegar a esa edad de los 13 en adelante, 13, 14, 15, que son tan vulnerables en esta parte, incluso antes, pero en esta parte como es la pubertad, ellos pueden presentar muchos comportamientos de autolesionarse, como el cutting, que no necesariamente llevan a quererse hacer daño, a quererse suicidar, pero sí hay que prestar atención justamente. Sí, son conductas que tal vez sean etapas de experimentación de los jóvenes, también por toda la información a la que tienen acceso ahora, pero que a futuro puede desencadenar en otro tipo de situaciones. Exacto. Lo que pasa es que con este tipo de conductas de riesgo, este tipo de conductas autolesivas, lo que pasa es que nosotros tratamos como de mitigar esa emoción que siento. No quiero sentir esta rabia, no quiero sentir esta tristeza con X persona, o mi novio me dejó, estoy en la adolescencia, nadie me quiere, porque en ese momento pensamos todo muy catastróficamente. Exacto, entonces voy a hacer eso con la intención de pasar como esa emoción a algo que se pueda controlar, a algo físico, porque claro, es más sencillo, entre comillas, controlar algo físico, controlar esa cortada, que controlar ese dolor emocional que habita en mi ser. Y lo que hay que hacer ahí es trabajar, bueno, no tanto como, bueno, ¿por qué te cortaste? No lo hagas, como desde el del señalamiento. Exacto. Sí está bien que hablemos en ese momento, pero no como desde juzgar, sino, bueno, vamos a hacer otras cosas para que podamos expresar las emociones. No está mal sentir una emoción desagradable, ninguna emoción es negativa. Usualmente se ha pensado que las emociones son negativas, como la tristeza, como la rabia. El dolor. Exacto, no, ninguna emoción es negativa, solo la reacción que tengamos a partir de esa emoción. La rabia la tengo que sentir, el miedo, la tristeza, son emociones que permiten la supervivencia, que nos hacen seres humanos, como bien lo dijimos al principio en el fragmento. Eso nos hace seres humanos que razonamos. Lo que pasa es que ya es la reacción con esa rabia, con ese miedo, si es una reacción en mi contra o en contra de los demás, la que hace la diferencia. Eso sí hay que prestar mucha atención, ¿cierto? Yo creo que ya Maribel nos ha dado como muchas herramientas para comenzar a identificar, pero sobre todo para prevenir, para estar atentos
a esa conducta, a esa palabra, a esa expresión corporal que de pronto puede tener una persona y que nos podamos acercar y que también seamos nosotros esa herramienta para esa persona, para que se sienta, como tú lo decías, valiosa, para que sienta que lo que le está pasando es normal, para no juzgar. ¿Qué decirle, Maribel, a una persona que en este momento nos esté escuchando, que esté atravesando tal vez por esa situación y que diga, sí, a veces en mi mente la muerte o el hacerme daño o el quitarme la vida lo he considerado como una solución a esto que estoy sintiendo? ¿Qué decirle a esa persona? Pero también qué decirles a aquellos que hemos estado del otro lado juzgando, señalando y haciendo comentarios sin saber a quién le estamos haciendo daño. Es verdad, no es fácil. Si estamos, por ejemplo, bajo el rol de los que estamos pensando eso, yo pienso que todos en algún momento se han pasado por nuestra mente pensamientos de muerte, porque la idea es que no lo miremos como algo malo. Hace parte del camino de la vida que pensemos este tipo de cosas. Bueno, ¿qué significará morir? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Quiénes quedarán después que yo haga esto? La idea también es que pensemos un poco, bueno, desde la curiosidad. Si yo hago esto, ¿qué pasará más adelante? ¿Cómo me irá en este proyecto que tenía más adelante? Yo también quiero saber cómo será más adelante mis proyectos, qué culminación tendrán, cómo quedará mi familia también después de que yo haga esto. O sea, pensar un poquitico más allá del instante presente, de ese momento en que pareciera que todo se nubla o no tenemos escape. De esa solución, porque en ese momento, exacto, más que lo escuché, se lo escuchó a un experto y decía, nadie realmente quiere quitarse la vida, simplemente es la solución más cercana que encuentra para dejar de sentir eso que tiene, porque ya ha hecho muchas cosas, porque no ha encontrado con quién hablarlo, porque ya no se siente parte del lugar que está habitando. Entonces toma como ese elemento, como esa idea que ronda y ronda y ronda en su mente, pero realmente es algo que no quiere hacer. Exacto, como quitar ese dolor que estamos sintiendo. De hecho, también una profe que es muy tesa hablando sobre este tipo de temas, ella ha escuchado a otras personas en sus investigaciones que dicen, no, es que yo quería quitarme este dolor y esa era la solución inmediata. No es que sean cobardes, no es que sean menos las personas que lo hacen, pero sí es bueno trabajar desde la prevención. Asuntos, por ejemplo, como el non today, o sea, solo por hoy, voy a tratar de estar conmigo mismo, de conectarme a la vida, de hacer otras actividades que permitan la distracción. Eso puede ser de gran ayuda. Y en cuanto a los cuidadores, a quienes estamos acompañando ese proceso, es difícil, pero hay que ayudarnos de los profesionales de la salud mental, ese equipo interdisciplinario, el psiquiatra, porque no necesariamente a punta de buenos consejos sobrevivimos a este tipo de pensamientos o cuando ya hay una idea estructurada. Por eso es importante preguntar, bueno, ¿has pensado? ¿Tienes un plan estructurado? Porque solamente puede ser un simple comentario, no, es que yo me quiero morir. Pero como ahora todos yo estaría mejor muerto. Sí, como ahora todos decimos cuando sentimos tristeza, solemos decir, no, tengo la depre. No es que tengamos depresión realmente, son comentarios que decimos al azar. Hay que preguntar bien para saber en qué momento, en qué nivel se encuentra la persona, si es necesario que acudamos a un centro de urgencias de manera psiquiátrica para disminuir este riesgo, acompañarnos de las redes de apoyo de los amigos, de los familiares, no dejar sola a esa persona con objetos cortopunzantes o líquidos, cosas que puedan hacerse daño. Importante que él sienta ese acompañamiento, así se sienta fatigado con nuestra presencia, pero que sepa que estamos ahí para él, para lo que necesite y que no vamos a dejarlo pues como de lado por el simple hecho de que tenga esos pensamientos. Antes mejor que nos tuvo esa confianza de contárnoslo. Maribel, tal vez pues lo hemos hablado y enfocado mucho como a los niños, a los jóvenes, porque fue lo que más nos ha impactado después de la pandemia, ¿cierto? Perder como esas vidas y también todos esos niños que están atravesando por esos procesos, pero no es algo que solo le ocurra a ellos o que en su mayoría fue como un detonante que los afectó más a ellos, pero también en la edad adulta ocurren este tipo de situaciones. También en la edad adulta hay frustraciones y hay situaciones que pueden llevar a la persona a pensar quitarse la vida y no está mal, o sea, no hay edad para atravesar por esas situaciones. Tal vez también uno de los miedos y uno de los paradigmas que hay como que, ay, usted tan viejo y con esas ideas.
Se escucha, es muy común que lo digan, que decirle a esas personas adultas que tal vez lo hayan considerado, que estén atravesando en este momento por esa situación, qué decirles y cómo animarlos a que busquen ayuda y a que se den cuenta que es algo importante lo que les está pasando. De hecho, revisando como algunas cifras antes de llegar a este espacio, me encontré con que nosotras las mujeres tenemos más indicios, tenemos más registros de conductas de que lo intentamos pero no llega a ser consumado el acto, y los hombres más o menos desde los 16, 29 años tienen más registros de que son actos consumados, porque nosotras de pronto estamos más pendientes de nuestra belleza, de cierto tipo de cosas, del autocuidado, no porque los hombres no, pero es un indicio para que seamos un poco más pendientes de eso, ¿cierto? De que hayamos intentado, más no precisamente que eso era lo que estábamos buscando. A los adultos, bueno, también es muy importante que trabajemos en nuestra historia familiar, ¿cierto? Que indaguemos nuestra historia familiar, los antecedentes, que pensemos un poco cuál es nuestro sentido de vida, qué nos conecta a la vida, cuáles son las actividades por las que realmente yo quiero estar en este mundo, mi propósito. Yo pienso que cuando nosotros trabajamos como en esas cosas que nos hacen sentir autoeficaces, valiosos, sabemos cuál es nuestro propósito, lo ponemos al servicio de los demás y ahí vamos trabajando un poquito como para mitigar ese sentimiento de pobre valía personal, de autoeficacia. Por ese lado lo podemos trabajar. Y también comenzando a tener un proceso personal, no necesariamente cuando ocurran las crisis. Bueno, yo quiero ir a psicología, o quiero comenzar un proceso simplemente con la idea de, bueno, quiero conocerme, quiero saber de dónde vienen mis pensamientos, por qué pienso esto, cómo me siento. Entonces eso nos permite un poco más entrar en nosotros, como sin el ánimo de juzgarnos, simplemente, bueno, yo me voy a escuchar, voy a tener espacios de escucha, no cuando lleguen las crisis, porque es lo más complicado comenzar a trabajar este proceso de depresión, de ansiedad, cuando ya la situación está mucho más avanzada, porque tenemos que pasar mucho más tiempo disminuyendo esa sintomatología para entrar a mirar la persona como tal, ¿cierto? Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablar de este tema tan importante, por mostrarnos como el camino para llegar a ese momento en el que trabajemos más desde la prevención y no tengamos que atender tantos casos que ya, como tú lo dices, lleguen a esa etapa de la detonación para que no sigamos perdiendo vidas. Pero sobre todo gracias por el trabajo que haces, gracias por acompañar a tus pacientes, gracias por la vocación que elegiste para también empezar a transformar la sociedad y para derrumbar esos paradigmas. A ti, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias. Y el mensaje, la responsabilidad con la que quedamos todos es hablarlo, pero hablarlo con responsabilidad, hacer también como esas herramientas que nos lleven a prevenirlo con las personas que tenemos cerca, pero también a evaluarnos nosotros mismos y si es necesario a pedir la ayuda necesaria, buscar a los profesionales de la salud, las alcaldías municipales. Las gobernaciones están haciendo también esfuerzos, están aprendiendo también a hablar y a tratar este tema en las instituciones educativas, así que no hay excusa, hablemos del suicidio, hablemoslo responsablemente. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast para seguir derrumbando paradigmas. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.